Hoy es 13 de octubre del 2013. Con lo cual estamos para un día más como iglesia. Estoy pidiendo su santa bendición para que esté en este servicio. Le estamos adorando en espíritu y en verdad. Que seamos guiados por su santa palabra y su santo espíritu. Que el himno que vamos a cantar también sea un olor fragante hacia usted. Gracias, todos se lo pedimos en nombre de los méritos y atributos de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a cantar el himno Más cerca, oh Dios de ti. Bueno, seguimos con nuestros estudios de toda la Biblia, hasta que venimos viendo, y ahora vamos a introducirnos en el libro de Esdras. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Esdras. Veníamos considerando Segunda de Crónicas, y sabemos que aquellos que lo han estudiado, por supuesto no podemos ver todo el libro de Crónicas, pero sabrán que en el último tiempo ya Dios le venía advirtiendo y ellos se venían siguiendo con la idolatría. El último que hizo las cosas bien fue el rey Josías, la reforma que vimos del rey Josías el domingo pasado. Pero volvieron de nuevo a hacer lo malo y viene el rey Nabucodonosor y se lo lleva preso. Hasta ahí más o menos y después termina. Pero en el día de hoy vamos a ver, cómo Dios hace una promesa y cumple su promesa. Y acá van a entrar varios personajes. Entra Esdras, por supuesto, Nehemías, que no lo voy a poner en el día de hoy porque vamos el domingo que viene, si Dios quiere, si me da vida. Y van a entrar un par de personajes que no son cristianos, para que podamos entender nosotros, después entran dos profetas, vamos a ver, ¿no? Y bueno, y se lleva a cabo la reconstrucción del templo. Así que eso es más o menos lo que vamos a ver hoy, ¿no? O sea, en sí, lo que Esdras sí va a ser en ejecución la ley, porque vamos a ver que en sí
estaban haciendo las cosas, pero no de acuerdo, como siempre vemos, de acuerdo a decir, como que no hacían las cosas, para que se pueda entender como no tenían, como la Biblia de hoy, o sea, se juntan, pero no tienen vamos a decir, un principio regulativo, o sea, de adoración pública, como tenemos nosotros, ¿no? Que eso ni siquiera se habla en el día de hoy. Y bueno, eso es lo que va a hacer él, Esdras, ¿no? O sea, va a tratar él encuentra la ley y va a tratar de presentar la ley de Dios, y eso es lo que va a hacer él, va a llevar, en sí va a reconstruir, mientras se reconstruye el templo, vamos a decir lo que es material, Esdras se va a tratar de reconstruir el concepto teológico, o sea, el concepto de la fe. Eso es lo que va a hacer él, va a traer, porque no solo que diga, tenemos un lindo templo con linda música y la palabra de Dios. Entonces, este ministro de Dios se va a encargar de traer la palabra de Dios, porque tener todas esas cosas son lindas, pero si no hacemos lo que Dios manda, y Dios levanta a este siervo, junto con otros más, ¿no? Entonces, Dios ya había prometido, ya nos metemos entonces en este libro ya ahora, Dios había prometido, se había dado una promesa a Israel, y era por medio del profeta Jeremías, que había dicho que él los devolvería a la tierra después de 70 años de cautividad. Y Dios iba a usar para llevar a cabo esta obra, este cumplimiento, iba a utilizar, vamos a decir, la protección y la ayuda de 3 reyes persas, que uno es Ciro, el otro es Darío y el otro es Artajerjes. Y después iba a utilizar hombres piadosos, para que se pueda entender, como Zorobabel, Josué, el profeta Ageo, el profeta Zacarías y Esdras, por supuesto, ¿no? Y vamos a ver que este templo después es acabado, ¿no? Y vamos a ver que es restaurada la adoración, o sea, pública, por decirlo, en Jerusalén. Así que vamos a ver eso, que Dios también se vale de personas como Ciro, Darío y Artajerjes para ver llevar a cabo su obra, ¿no? Y en estos 6 primeros capítulos, este libro consta de 10 capítulos. Estos 6, aunque no se sabe, se cree que tiene el nombre de Esdras, se cree que es Esdras el que lo escribió, ¿no? Pero yo dije mucho de historia no hago como al principio, porque si no se me hace larga y no termino más. Pero en sí los primeros 6 capítulos, para que tengan idea, van a cubrir lo que es el evento durante los 2 o 3 años del reinado de Ciro, que fue en el 538 a 530 a.C., y los primeros 6 años del reinado de Darío, que es en el 521 a 486, un poco de historia. Y los últimos otros capítulos que están, que además registran, o sea, los sucesos que fueron durante la primera parte del reinado de Artajerjes, de 464 a 423. Bueno, estos 3 reyes persas, o sea, son los que van a decir de una forma Dios utiliza para llevar a cabo. No nos olvidemos que ahora ya el pueblo de Dios, ya de tanta idolatría, están presos, ahora por decirlo, no, están cautivos, ¿no? Ya no están más haciendo las cosas mal, y ya Dios, por una forma de decirlo para que se pueda entender, ya los disciplinó. Ahora ya no es que hacen lo bueno o lo malo, ya no lo pueden hacer más, ya se lo llevaron, están cautivos ahora. Ya se acabó todo eso, ya Dios les tuvo que disciplinar, y fue muchísimo tiempo, ¿no? Esperando Dios, y llegó, bueno, esto que ya había prometido, ¿no? Y vamos a ver que este libro es la historia, o sea, del cumplimiento de las profecías de un profeta, que era el profeta Jeremías, y que esa profecía, que ahora la voy a leer yo en Jeremías, trataba en sí del regreso de los judíos que iban a volver del cautiverio, o sea, de Babilonia, ¿no? Entonces, vamos a ver también en este libro cómo el enemigo se levanta o se opone para que no se lleve a cabo la obra de Dios. Pero también veremos que Dios, a pesar de esto, va a hacer que prevalezca o que se cumpla lo que Él ha prometido, no a pesar de los obstáculos, ¿no? Entonces, a pesar de esas pruebas, obstáculos, el pueblo de Dios va a perseverar o va a seguir adelante y va a llevar a cabo lo que Dios puso en su corazón. Bueno, el capítulo 1 de Esdras, vamos a ver que dice en el primer año de Ciro, ¿quieren leerlo? El primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, el rey de Persia, el Señor Dios de los
cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá, que el que entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata, oro, con bien y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Bueno, parece extraño, ¿no? Que un rey, vamos a decir que le habían llevado preso, que diciendo él, que empieza el libro diciendo que el Señor Dios de los cielos me ha dado a todos los reinos de la tierra y me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Que es raro, es como que venga acá alguien, me dice, yo estoy preso una vez, y se aparece y me dice, se aparece alguien que no es cristiano y dice, el Señor Dios me ha mandado que yo te dé a vos para que no tengan más acá, en este lugar tan chiquitito que están reunidos acá, para que puedan hacer un buen templo ustedes, y yo les voy a dar de oro, y van a tener buenos bancos, van a ir a un lugar allá, no van a tener que estar con estas cosas, ¿sí? Sino que sí, qué raro, esto tendría que haber hecho los cristianos, o sea, no. Pero vamos a ver que Dios se vale de gente a veces. Un ejemplo más es como cuando a veces empezamos acá, y yo me acuerdo no tenía nada, hay muchos hermanos, otros, cuando recién Dios puso en el corazón de abrir esta obra acá, porque sabemos cómo está Mar del Plata acá, llena de, no hay verdadera sana doctrina, ¿no? Y más reformados. Entonces, Dios puso en el corazón de muchos hermanos, pastores, ayudarme con libros, con literaturas incluso, y empezaron a llegar, y de a poco puse a estudiar, y Dios utiliza personas así, ¿no? Como para llevar a cabo su obra. Acá vemos a Dios usando a personas, en este caso este rey Ciro, ¿no? Que los tenía cautivos a ellos, ¿no? Y parece raro que sucediera esto, ¿no? La promesa, antes vamos vamos a hacer acá una marquita, en Jeremías 25, porque ahí Esdras empieza con Jeremías, ¿no? Perdón, sí, empieza con para que se llevara a cabo la promesa de Jeremías, dice, ¿no? El capítulo 1. ¿Pero qué promesa? En Jeremías 25, versículo 11, dice así: toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Versículo 12: después de que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y esa nación por su iniquidad, declara el Señor, y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna, y traeré sobre esa tierra todas las palabras que he hablado contra ella, todo lo que está escrito en este libro que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones, pues también a ellos le harán esclavos muchas naciones y grandes reyes, y les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Entonces, Dios había profetizado que iban a servir durante 70 años, ¿no? Y lo había hecho por medio del profeta Jeremías. Y en Jeremías también 29, versículo 10, dice así: pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Entonces, es así, ¿no? Como dice el versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para dar un futuro y una esperanza. Entonces, ellos tenían esta esperanza, ¿no? Como dice Jeremías 29:11, de que después de cumplidos estos 70 años, Dios le iba a hacer volver a ellos de la cautividad. Sabemos, o sea, también, si vamos a Isaías, en Isaías 45, versículo 7, dice así: y que forma, 45, 7, sí, y el que forma luz y crea las tinieblas y que causa bienestar, crea calamidad, yo soy el Señor, el que hace todo esto. Vemos, o sea, es el 7,
Y el 13 dice así: yo lo he despertado en justicia y todo su camino allanaré. Él edificará mi ciudad y dejará libre a mis desterrados sin pago ni recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Si yo lo leo así por arriba, esos dos versículos no tiene nada, ningún sentido. Pero si tienen su Biblia abierta en Isaías 45, que yo estaba viendo, dice Ciro, libertador de Israel, en el subtítulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dice así dice el Señor, el versículo 1, de Isaías 45, así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado por la diestra para someter a él a las naciones y para desterrar los lomos de reyes, para abrir entre las puertas. Bueno, si lo siguen leyendo, vemos que el profeta Isaías también acá había profetizado sobre Ciro. Entonces, creemos, para que podamos entender, quizá el rey, Ciro, era un instrumento, ¿no? De lo que igual Dios se estaba valiendo. Pero ¿qué entendemos? Pues, quizá este rey era un politeísta, vamos a decir, él tenía muchos dioses. Quizás algún profeta le leyó estas profecías que estaban sobre él. Quizá alguien vino, o creemos que fue quizás Daniel. Espera un momento porque tenía marcado Daniel, pero no está ahora acá. A ver si lo puedo encontrar. Daniel 9. Sí, acá está Daniel, no está. Daniel 9. Daniel 9:2 dice así: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada el profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Y dice: volví en mi rostro a Dios, al Señor, para buscarle en oración y súplica, en ayuno y silicio y ceniza. Acá vemos también que Daniel estaba enterado, y él estaba leyendo los rollos, papiros que en esa época, que también Daniel sabía que se iba a cumplir estas 70 años, ¿no?, de cautiverio, y que Dios había prometido. El subtítulo de Daniel 9 dice: oración de Daniel por su pueblo, ¿no? Y no sabemos cómo fue que llegó esto al rey Ciro, pero creemos que alguien quizás intercedió o le mostró Isaías, o apareció las promesas de Jeremías que había de él, o Daniel orando. Vemos un montón de una gama del siervo que aparecen acá, que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Después vamos a ver Osea, que aparece de la nada. Después vemos que Jeremías, Dios estaba llevando a cabo su obra de restaurar a su pueblo, a traerlo de nuevo para que adoraran, ¿no? Pues bien lo castigó, lo disciplinó, pero la disciplina es una corrección, no es que Dios lo tira ahí, se ha desechado a Israel. Él lo quiere que se arrepientan y que vuelvan, ¿no? Y eso es lo que estaba sucediendo hasta ahora. Entonces, por eso creemos, que es así que Ciro, eso lo hice yo para que se pueda entender por qué Ciro decía de que Dios le había mandado esto, así como lo que él decía, ¿no? Y eso es lo que estaba sucediendo. Bueno, y manda a que se levanten muchos. Dios hace un llamado por medio de este Ciro. Pero ¿qué sucede? Es que no todos van. Digamos que van un viaje, segundo viaje, algunos se quedan. Así sucede con el llamado de Dios. Cuando Dios llama por medio del Evangelio, algunos prestan atención al llamado, o sea, vamos a decir aquellos que son reformados, sean los escogidos. Y otros se quedan. Está el llamado, Dios llama físicamente, hay personas que escuchan así nada más, pero no, muchos son los llamados, pocos los escogidos, los que acuden a Dios a adorarle. Y acá vemos que muchos se levantan y van a adorarle, pero no todos. Algunos se quedan ahí. Y así vemos en el día de hoy que muchas personas prefieren quedarse en la cautividad, prefieren quedarse en el pecado y no acudir al llamado de Dios, que Dios les está llamando que vengan a congregarse, a adorarle a Él. Y sucede lo mismo hoy, ¿no? También vemos que a veces en las congregaciones vemos tantas iglesias falsas. Yo me podía, siempre digo lo mismo, haberme quedado en las iglesias grandes y estar así, incluso vos también podés estar ahí y estar tranquilo. Pero mandado eso Dios. Dios está llamando también a un pueblo desde entre las iglesias que tienen ahí, que están cautivos también, sirviendo al otro Dios, porque no es el verdadero Dios, es otro evangelio, pero ellos se dicen:
No, estamos cómodos, queremos llevar la reforma de acá adentro y no se puede. Dios manda a sacarnos de ahí, que salgamos de ahí. Pero otros prefieren quedarse en Babilonia como esta gente. Y vemos que otros no. Se levantan y dicen, vamos a adorar a Dios. Y vemos mucha gente, quizás no todo. El Daniel estaba en un lugar que no podía hacer nada, pero ¿qué hacía de ese lugar? Oraba 3 veces al día y que él levantaba su ventana, que yo no iba a venir mirando hacia Jerusalén y ponía Cristo y él oraba. Pero podés hacer, no puedes hacer algo por el ministerio, por el pastor, pero oraba por lo menos. Daniel oraba. El domingo que vino de Nehemías, otro siervo. Cada uno cumplía una promesa. Uno oraba, el otro iba a predicar, como Jeremías, como Ageo, pero todos estaban haciendo algo para Dios. Se estaba empezando a llevar esta obra a cabo, ¿no? Y así que fue que Ciro es uno de los que Dios usa. Bueno, en el capítulo 2 no lo voy a ver porque hay un montón de nombres, si ustedes los quieren ver, también tengo sus ojos ahí, hay un montón de nombres que se levantan y bueno, los que van y que se queden, bueno, hay una gama de nombres que les invito si tienen ganas de leerlo. Son un montones. Pero vamos al capítulo 3. En el capítulo 3 empieza la restauración del culto, donde empieza, ¿no? En esta parte van a ver que ponen, si han escuchado su audiobiblia o lo han leído, porque son solamente 10 capítulos, vamos a ver cómo ellos levantan el altar y hacen sacrificio, y ellos ponen la base ¿sí? para el templo. Ahí se asentaron en el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocausto al Señor, holocausto de la mañana y de la tarde. Ellos tenían miedo, o sea, querían ofrecer sacrificio para que Dios les protegiera, ¿no? Bueno, hay un par de cosas que se cuentan en este capítulo, ¿no? Que hacen, ¿no? Pero en sí empiezan a ponerse en campaña. Como acá, me acuerdo, cuando empezamos acá no estaba todo bien. Yo me acuerdo que hacíamos allá en la pieza, incluso a veces cuando empecé estaba solo. Yo me acuerdo que estaba solo, y este está loco. Yo estaba solo, a veces no había nadie estaba solo. Y yo hacía las cosas que yo hacía, yo creo que estaba a Los Ángeles. ¿No? Yo convierto a mi señora, pero no, al principio estaba solito ahí, yo sabía que había ángeles y habría la primera el día del Señor que Dios mandó este día que le santifique. Y yo sabía que era día, y no lo estaba, quizás que no tenía mucho conocimiento, no sabía cómo era, pero así empezaba a querer hacer los sacrificios. Y estaba poniendo las bases, como ellos acá. Eso es lo que yo dije una vez. Muchos dicen, ay, yo quiero hacer algo, pero si no tenés eso, no hay un lugar. Estudiando la historia de la iglesia te vas a dar cuenta con qué hacer cuando no encontrar una verdadera iglesia. ¿Qué puedes hacer? Algo tenés que hacer, no te puedes quedar, no, tenés que hacer algo, como hablamos el domingo pasado, ¿no? Y ellos empezaron a poner las bases. Y no estaba el templo todavía, pero empezaron a poner la base. En Efesios, voy a dejar una marca acá, en Efesios 2, versículos 19 y 20, sucede algo así, como vemos acá, que ellos estaban echando las bases, o vamos a decir, los fundamentos para eso. En Efesios 2, 19 y 20 dice así, así pues ya no soy extraño ni extranjero, sino que soy conciudadano de los santos y soy de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien también nosotros somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Por supuesto que nosotros no estamos interesados como en esa época de levantar un templo, ya sabemos, y lo vengo explicando mucho, que hoy lamentablemente estamos preocupados en levantar grandes templos, vamos a hacer el primer piso, segundo piso, y vos lo mirás, y yo siempre digo lo mismo, si alguien viene acá y me dice, no está ni revocado esto, mira cómo está acá. Y entonces yo digo como, dos bancos así para que entren 3 personas acá, y si no hay silla traemos, pero ¿qué sucede? Que muchos miran lo exterior. Pero ¿qué dice las Escrituras? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús el miembro de la piedra angular, en que todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros somos el templo santo en el Señor. Y eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer entender siempre de acá domingo a domingo, por lo menos tratando de hacer entender yo. Que muchos van al Antiguo Testamento creyendo,
creen que es levantar grandes iglesias, es eso, y se olvidan que nosotros somos el templo santo. Y eso, bueno, ellos estaban poniendo las bases. Nosotros pusimos las bases cuando empezamos sobre los fundamentos enseñados por las doctrinas de los apóstoles, que la piedra principal es Cristo, siempre decimos de esta iglesia. La piedra principal no son los eventos, los grandes para los jóvenes, los campamentos, retiro para los matrimonios, el gran congreso que ahora viene de los bautistas, no. Nosotros estamos muy interesados, pero muy interesados en que las personas estén creciendo y se estén manifestando más y pareciendo más a través del tiempo más a Cristo. Esto lo hacemos por medio de los elementos de gracia, que es por medio de la santa palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, guiándolos a ellos gracia sobre gracia, aplicándola a sus mentes, y estamos interesados en que vivan la vida cristiana. No en eventos y grandes cosas y grandes campañas y hacer estos. Entonces esa es la idea mía siempre que yo puedo, y eso es lo que voy a insistir, y aquello, si algún día Dios permite que siga, sea quien sea, si llego a tener un hijo o venir otros, que Dios vaya a levantar otros oficiales, yo voy a tratar de mantener siempre esa idea, de que solo la Escritura es lo que manda las Escrituras. Y eso es lo que sucedía, echaban el fundamento. Nosotros también echamos el fundamento cuando empezamos acá sobre ellos, sobre los apóstoles, ¿no? En Esdras 3, versículo 11, dice que así, mientras estaban haciendo eso, echando los fundamentos, dice así, y cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Ellos estaban contentos de esto, de que se habían echado, y gritaban y celebraban. Pero si ustedes han leído, han escuchado su audiobiblia, en los versículos 2 y 13 vamos a ver que los jóvenes decían, ¡ay, contentos estaban eso! Yo la estoy dramatizando, pero los más viejos hacían así. Y lloraban. ¿Por qué? Porque ellos, dice que no se podían distinguir entre los gritos de alegría y los llantos del pueblo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Que los más viejos decían, esto no se compara al templo de Salomón, esto es... En mi época, ¿sabes lo que era esto? Y los jóvenes que nunca habían visto, cansaban y contentos, porque... Y ahí vemos, ¿no? Debemos estar contentos con la misericordia de Dios. Yo a veces me pongo a mirar y digo, miro así, digo... Y a veces me da ganas de llorar, digo... ¿Cómo usted le ha dado tantas cosas, hermano? Y no siento ningún celo ni nada. Pero vos los ves y vos los ves que viajan para allá, de acá, para allá, y no cuidan el pueblo de Dios, y vos mirás los terribles edificios, porque eso no es la iglesia terrible, y sus prédicas son flacas, porque no tienen un gramo de carne, es pura lechita, como decía un pastor que yo conozco. Lechita para bebé. Porque no se preocupan muchas horas y trabajar bien la palabra de Dios y buscar, bueno, no, una lechita porque tiene mucha ocupación en actividades y esas cosas, y en su secreto están ahí, y me da no sé qué, y está en eso. Y yo miro acá y digo, y después me pongo a pensar que Dios nos puso acá, en este lugar alejado, no hay nadie casi en este pueblo, sí, lo que estamos nada más, pero lleno de la palabra de Dios, lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, y a veces veo esas cosas, ¿no? Y entonces queremos llorar y otro estar contento. ¿Y qué aprendemos acá? Que aprendemos que nosotros debemos estar contentos con la misericordia de Dios, de lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha puesto acá en este lugar, es por algo que Dios nos ha querido sacar de allá y ponernos acá. Entonces, el pueblo de Dios así, este pueblo estaba contento. ¿Estaban siempre contentos ellos así? Me invita a abrir su Biblia en Salmo 126 y vemos que no. Con ellos estaban, vamos a decir, en la cautividad. Salmo 126 así: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos, como las corrientes en el sur, los que siembran con lágrimas serán con gritos de júbilo. Y en el Salmo 137, del 1 al 6, un poquito más adelante, dice así. Salmo 137, a ver, por leer Salmo 127. Acá.
Lamento de los cautivos. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones. Y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo, cántanos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, piedra de mi diestra, su destreza. Péguese mi lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Si no enaltezco Jerusalén sobre mi supremo gozo. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, quienes dijeron arrasarla hasta su cimiento. Oh hija de Babilonia, la desbatada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste, bienaventurado el que se tome y estrelle tus pequeños contra la peña. ¿Qué dice? Ellos no siempre cantaban. Dice, los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo, cantanos alguno de los cánticos de Sion. ¿Con qué cantaremos la canción de Sion en tierra extraña? Ellos estaban tristes cuando estaban cautivos en Babilonia. Pero acá vemos que en el versículo 11, de Esdras 3:11, dice, y cantaban dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No sé si a todos les pasa, pero yo voy a abrir mi corazón. Yo no sé cantar de verdad. Y a mí me da mucha tristeza cuando veo a alguien que digo, pero esa gente puede cantar. Y no veo el gozo del Señor. Yo cuando me gustaría tener la voz para decir, sacar mi espíritu, decir, yo siento esto en el cántico. Y estoy leyendo el cántico espiritual y me penetro ahí, me meto ahí en todo lo que está diciendo el cántico y lo que hizo Cristo en la cruz y lo que está haciendo conmigo y lo quisiera hacer. Y no puedo hacerlo porque no tengo ese don. Pero dice que ellos cantaban alabando. Estabas cantando con gozo cuando cantabas un himno, no es algo, vamos a cantar algo así nomás para el Señor. Porque cuando nosotros cantamos, de verdad cantamos de adentro. A veces veo cosas mundanas como, no sé, algo de Idol o American Idol. Y vos los ves ahí y pareciera que pusieron su vida, porque ellos, por supuesto, su codicia está en que ser reconocidos, era la gloria, no sé si dice la gloria por un minuto, no me importa otras cosas. Pero veo cómo es posible que un mundano pueda meterse, mal diciendo, no mundano porque está mal la palabra, y un cristiano no pueda alabar de corazón lo que Dios ha hecho. Esta gente sí. Y yo me hice ver cómo ellos cantaban, como David danzaba y la mujer se burlaba de él. Y dice que no puedo entender, pero los cristianos adentro queremos cantar, de adentro tiene que salir una alegría de lo que ha hecho por nosotros, y ellos hacían eso, ¿no? Mientras estaban edificando el templo. En el capítulo 4 vamos a ver que mientras Dios está llevando a cabo esta obra, ¿qué sucede? Esdras 4. En mi subtítulo de esta Biblia que yo tengo, dice oposición a la construcción. ¿Qué dice la 1960? Los adversarios detienen la obra. Los adversarios detienen la obra, claro, eso. Sí. Entonces, esto me hace acordar a cuando empezamos acá, esta obra acá, primero cuando empezamos acá se llamaba Iglesia Misión Bautista, se llamaba, me acuerdo, algo así. Se llamaba Misión Bautista. Después una iglesia en casa, pero no siempre tuvimos que quedarnos así porque después fuimos creciendo, fuimos estableciendo el principio regulativo de adoración pública y debemos crecer, empezamos a hacer los carteles y abrir la puerta, a entregar esta parte de acá, pero antes de que surgiera todas estas cosas hubo una oposición de parte del enemigo. Me acuerdo que cuando primero estaba buscando las iglesias para congregarnos, porque salimos de esas iglesias, yo por lo menos salí mal, y quería seguir buscándole a Dios, y lloraba, me acuerdo, y veía que estaba mal, entonces me iba a otras iglesias, pero no sabía, porque no tenía yo todavía conocimiento, era un bebé, un neófito, y iba a las demás iglesias, sin saber que las demás iglesias eran carismáticas o pentecostales, no digo que todos los pentecostales están extraviados, pero la mayoría de acá no tienen la Biblia por tenerla nada más. Es mucha música, mucho ruido y mucha campaña, y para aquellos que me pueden entender voy a utilizar una palabra que no me gusta, que son arminianos o son dispensacionalistas modernos.
El que tiene oído, oiga y entienda. Pero ya saben lo que yo digo. Entonces no me podía quedar. Y otros hermanos bautistas que veía eran bautistas, pero fundamentalistas. Que aquel que tiene oído, entienda, por favor. No juzgo, pero no era lo mismo. ¿Qué hago? ¿Me quedo solo? ¿O me junto con los otros? Pero acá ¿quién viene? No viene nadie. Esta es mi señora. ¿Qué hago? ¿Siervo bien, bueno y fiel? ¿En lo poquito me fuiste fiel o te tuviste que juntar con ellos? Y esto va a suceder acá con Esdras. Vamos a ver una oposición. El ecumenismo viene a decir, oh, nos juntamos con ustedes ahora. No tengo tiempo de explicar todo el capítulo 4, pero viene el ecumenismo y quieren juntarse con ellos. Quieren detener la obra. Se hacen los amigos, por decirle. Oh, como venían acá, me acuerdo. Oh, ¿qué están haciendo? ¿Qué sabes? ¿Y usted? ¿Quién lo ha ordenado? ¿Quién tiene? ¿Usted tiene la unción? No me acuerdo de quién quería que tuviera la unción. Del apóstol. Y claro, vos le explicás, no, somos iglesias bautistas independientes regulares, nosotros creemos, nuestro gobierno eclesiástico es diferente, no entiende nada. Ellos quieren que vos tengas la mano ungida sobre la frente y te haya soplado sobre la frente la unción del pastorado. Y no entiende nada de esas cosas, ¿no? Y entonces no le podés explicar. Y bueno, y eso es lo que, esa posición siempre va a estar cuando Dios quiere levantar una obra. Y eso querían hacerse los amigos, querían detener la obra. Como no lo pueden, no tengo tiempo para explicar todo, pero como no lo pueden hacer, ¿qué hacen? Hacen un edicto, o sea, al rey Artajerjes, para detener la obra. Y estos eran los samaritanos, que están, para más información, en Segunda de Reyes 17, que ellos se habían juntado, los samaritanos ya saben, ¿no? Eran judíos que se habían juntado con otros, y bueno, también habían nacido en otra buena parte, ya saben, ¿no? O sea, habían surgido así. Y se querían, que dice, vamos a edificar con vosotros, porque como nosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios de los días de Esar, Adón, rey de Asiria, que nos trajo hasta aquí. Pero Zorobabel y Jesús y los demás jefes, estoy leyendo el 4.3, las casas paternas de Israel dijeron, no tenéis nada en común con nosotros, para que juntemos y edificemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlo para que dejen de edificar. ¿Saben las veces que yo me he desanimado por gente, así como ese versículo 4? Pero aquella tierra puso ¿a qué? A desanimar. Muchas veces cuando yo empezaba y quería seguir ahora, no solo el enemigo, ¿para qué seguís acá? Y acá no viene, mira esta gente, andate allá vas a ser un mejor instrumento, vas a aplicar tus dones. Y no es así, es a Dios, donde Dios nos pone en un lugar y ahí nos debemos quedar, como decíamos, yo estaba en la fuerza fluvial, decía, usted se queda acá, me decía, hijo, hasta que la muerte lo sorprenda, me decía. Y me quedaba con un fusil y me comía los mosquitos y el espíritu de la noche que andaba, a las 2 de la mañana, ¿cómo era el capitán que le faltaba la cabeza, que había muerto? Un miedo, tenía 20 años, imagínate. Pero hasta que la muerte te sorprenda. No me iba a sorprender la muerte, el miedo, yo mismo estaba muerto de miedo. Y sí, Dios te pone en un lugar y tienes que quedarte ahí. ¿Qué va a hacer? Pero es así. ¿Quieren que? Si tienen el versículo 4, ¿qué dice? Quieren desanimarte, dice el versículo 4.4. Quieren desanimar al pueblo y atemorizarlo. Esdras 4.4, ¿no? Así. Entonces eso es lo que se trata de hacer enemigo. Siempre ha pasado acá queriendo buscarme para que yo dejara de estar acá, dejarme, y siempre va a estar. Por eso, no sé si lo pueden entender, es una guerra, es algo que va a estar y hasta el final de los tiempos. Cuando veamos el de nuevo que viene Nehemías, que Nehemías es más de lo mismo de acá, pero desde otro punto, o sea, lo ven, ¿no? Vemos que Esdras está en más sentido espiritual acá, con la pareja, todavía no apareció Esdras. Vemos que ellos temían en sí. Si ustedes leen Segunda de Reyes, estos samaritanos, vamos a decir esto que se hacían los samaritanos, en sí eran, vamos a decir, samaritanos que practicaban más bien la religión híbrida. Eran, vamos a decir, tribus de la tribu del norte, que ya lo vimos, que se habían mezclado, ¿no? Y en sí, si leen Segunda de Reyes 17, versículo 33, dicen así de ellos:
Temían a Jehová, escuchá, temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Se puede entender? ¿Temían a Jehová? Pero te honro a vos, Dios. ¿Pueden entender? Claudicaban, como dice Elías, entre dos. Y eso es lo que sucede a veces hoy. Hoy temen a Jehová, pero tienen sus cositas aparte. Y no es así, no es así. Entonces Dios a veces nos manda. Yo tenía vamos a decir, un pastor amigo, o sea, que me hice muy amigo de él, ¿no? Más allá que él era arminiano, por decir, para que me puedan entender. Y lo aprecio mucho todavía, ¿no? Que se fue. Él tuvo 20 años acá, en Mar del Plata. Él me regaló 2 libros de mucho de teología sistemática. Bueno, no me sirven porque son cháfares y de dispensacionalistas. Pero bueno, me dio otro de hermenéutica, y me hice amistad. Y me acuerdo que él ponía desde el púlpito, yo iba allá cuando nos congregábamos, allá era fundamentalista él. Y después me dijo, Daniel, yo 20 años acá, dice, no fruto. Yo digo, 20 años de tu vida acá viniste, 20 años. Yo digo, y yo llevo acá casi 5, ¿no? 4 o 5. O sea, y no fruto, dijo él. Y se fue, no me acuerdo a qué parte, allá a otro país, ¿no? Panamá, o por Panamá, o no me acuerdo a qué parte, por ahí, ¿no? Que es como campo ahí. 20 años. Y fíjate que a termina yendo desanimado. Imagínate, yo llevo 5 y 1, y este hombre 20 años y se fue, terminó yendo, se fue. Y a veces va a pasar así, que no va a haber no va a haber un fruto, no va a haber nada. ¿Para qué estás, no? O sea, ¿para qué estamos? Y a veces no. Pero nunca van a poder negar que hubo una voz, un lugar, una casa donde se abrió, se estuvo predicando la palabra de Dios, ¿no? Quizás está para testimonio y para el día del juicio de ellos. Y en Juan 4:22, de estos samaritanos, Cristo dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, en Juan 4:22. Entonces, ellos adoraban lo que no sabían. Entonces, ¿podemos tener una comunión con ellos? Nos juntamos porque nadie viene, entonces vamos con ellos. No, Dios dice que no podemos tener una comunión con ellos, porque en sí no hay nada en común, son diferentes, ¿no? Entonces, es diferente, no hay. Ellos incluso tenían su propio templo en el monte Gerizim, si ustedes ven a Cristo hablando con la samaritana. Entonces tenían un templo donde aparte adoraban. Entonces ellos apelaban al rey diciendo que no les conviene o que fueran que si ellos estuvieran levantando el templo, porque y hacen como que los ensucian, algo así. Como no pueden detener la obra, le dicen como que ellos habían sido rebeldes, que hicieron una acusación falsa, que ellos se levantaban contra los reyes. Y mentira, Jehová nunca dijo eso. Ellos nunca se levantaron con los reyes. O sea, lo que sucede es que ustedes han estudiado, me han venido siguiendo durante todos estos meses que he venido hablando, no fue así. Ellos eran idólatras y buscaron, hicieron enojar a Jehová, y Jehová utilizó a esos reyes para castigarlos. Pero ellos nunca se fueron rebeldes contra eso y ellos no dependían de eso. Entonces esta gente samaritana estaban mintiendo, decía pueblo rebelde que eran contra las naciones, y no era así, eran rebeldes pero contra Jehová y no contra ellos. Entonces este hombre en el versículo 24 de Esdras 4:24 dice así, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces vemos que yo pasé por arriba un montón de versículos del 4 acá, pero este hombre manda un edicto, se frenó la obra. Ya está, hasta acá nada más. Y se quedaron ellos ahí y entonces esa gente logró momentáneamente ¿qué cosa? Que no sé si siguiera construyendo la obra de Dios. Porque decía que esta gente no iba a pagar los tributos, que era gente rebelde, que no le convenía, que no iba a pagar ni renta ni impuestos, ¿no? Y ahí se paró la obra. Vemos cómo son astutos el enemigo, es muy... no sé si decir es astuta la serpiente, y va a buscar cosas para frenar la obra de Dios. Acá muchas veces escuchamos si es verdad, si es mentira. Daniel no tiene estudio, no es aquello, no ha estudiado en aquel lado, o ¿dónde está su certificado? ¿O dónde tiene esto? ¿O quién le autoriza a usted a hacer esto? Y a veces, a mí no me sorprende, porque aquí esto mismo, vinieron y le dijeron, ¿usted con qué autoridad hace estas cosas? Le dijeron a Cristo. Sí, le dijeron a mi Señor. Entonces yo
Por supuesto que me lo van a decir a mí, ¿con qué autoridad? Con la autoridad que la hago, como me dijo un hermano del Perú. Con esta autoridad la hago, con esta, con la santa palabra de Dios. Id y predicar el evangelio de Dios me mandó. Y eso es lo que debemos hacer. Esta es la autoridad que tenemos, la autoridad de lo alto. Y todos los hijos de Dios tenemos esta autoridad de hacerlo, ¿no? Podemos predicar la palabra de Dios. El evangelio hay que propagarlo, pero ellos no quieren, porque no les conviene. En el capítulo 5 vamos a ver que dice, la construcción se reanuda, dice en la Biblia de las Américas que yo tengo. Y acá empieza diciendo así, cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel que estaba sobre ellos. Bueno, acá, ¿qué sucede? Dios va a mandar a dos profetas. Me voy a ir al libro de Ageo. No sé por qué tengo abierta en el libro de Oseas. Alguien me cambió los costos. Eso, encomendé a alguien para que me ponga Pero son parecidos los profetas, no pasa nada. Ahora van a tener que esperarme que busque por eso. Habacuc. No me podía poner acá está Ageo. Está bien, más marcado. Ageo. Lo siento, porque vi un papelito que estaba ahí en otro lado y no sé, así que vamos a ver Ageo. Bueno, Ageo empieza en el capítulo 1, ya leí un poquito del capítulo, por favor. En el versículo 2 que dice, así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, estaba hablando, pues si no escucharon, en el capítulo 5 aparecen dos profetas, uno de ellos es Ageo, y el otro es Jeremías, pero estoy leyendo Ageo ahora, dice, y en el versículo 4, 1.4 de Ageo dice, ¿es acaso, para que puedan entender esto, se paró la obra? No se levantó y cada uno empezó a, bueno, como vamos a decir, como los apóstoles, cuando Cristo va, ellos se van a pescar, y empiezan a cada uno en su como lo que estaban haciendo antes. Hasta que en un momento ellos estaban pescando y en un momento había alguien que estaba haciendo un fueguito en la playa, unos pescaditos. ¿Quién era? Juan, ¿qué dice? El Señor, dice Juan. ¿A dónde dice Pedro se tira de agua así? El Señor estaba y volvió de nuevo pero se había frenado la obra, porque el Señor se fue. Murió. Pero no había muerto él. Se tenía que cumplir un tiempo, ¿no? Y así vemos acá, se había frenado la obra. Se frenó la obra y habían pasado en sí alrededor más o menos de 15 años. Y acá donde vemos que estaba explicando para que ellos se perdieron un poquito, aparecen dos profetas, dos ministros de Dios que son enviados por Dios. Y eran dos profetas, el que estoy leyendo ahora es Ageo. Y ellos fueron enviados en sí para animarlos a ellos, para que volvieran a empezar la obra de nuevo, ¿no? Y eso es lo que estaba leyendo, ahora ya tienen un poquito más de idea. En 1.4 de Ageo dice así, ¿es acaso tiempo para vosotros habitéis en vuestras casas atesoradas mientras esta casa está desolada? Ahora pues así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, sembraréis mucho pero recogéis poco, coméis pero no hay suficiente para que os saciéis, bebéis pero no hay suficiente para que os embriaguéis, os vestís pero nadie se calienta y el que recibe el salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera, edificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperad mucho pero yo he aquí hay poco, y lo que se traéis a casa yo lo adviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía, bueno, empieza a decir, ¿no? Sigue.
apachorreado. Hoy vemos en el día de hoy, voy a hacer esto en mi casa, voy a edificar allá le falta algo en mi casa. No, el frente tiene que ser así. Esta gente estaba haciendo lo mismo, preocupándose por sus casas, donde iban a edificar, las cosas que iban a hacer, mientras la casa de Dios estaba desolada. Lamentablemente, muchos predicadores, yo lo he escuchado decir esto, y estoy en contra, y lo voy a decir a viva voz, sin pelo en la lengua, que ellos piden dinero a las personas por medio de ajeo. Yo lo he escuchado muchas veces. La casa de Dios está desolada mientras ustedes están edificando y allá. Traigan sus diezmos, traigan sus ofrendas a Dios, para que la casa de Dios sea edificada. Tu auto sea edificado y tu viaje que te haces por ahí edificado. No es para así, porque hoy no estamos interesados, lo vuelvo a decir, hasta cuando me canse y no tenga más voz, el día de mañana tendré que aprender a hablar con lenguaje de señas, o no sé, o a alguien, de alguna forma lo haré, pero mientras tenga voz, voy a ser instrumento de justicia de decirlo. No hay más templo, yo no estoy interesado en edificar mi casa, porque yo sé que, como decía un hermano, ayer justo estaba escuchándolo a él, decía, en un momento las carpas se van a levantar, hermano. Y el Señor va a decir, desde ahí arriba, conmigo, pueblo. Tu casa, todo lo que quisiste levantar y todas esas cosas que querías tener, no te van a servir de nada. Quizás pueden llegar a servirte como sepulcro, y se va a poner a qué habita el que construyó para él, y no construyó para el Señor. Entonces Dios está interesado en que vos edifiques este templo. Acá, adentro nuestro, que nos está viendo, es este. Acá está él. Este es el templo de él. Mientras el templo de él está desolado, y estoy hablando en sentido espiritual, porque nosotros somos ladrillos, otros están preocupados en qué, en hacer cosas, qué lo va a tener, qué va a suceder en las fiestas. Dios dice, yo vengo a pedir tu alma. ¿Qué estás planeando? Si tu vida es como un rocío. Entonces no debemos irnos al extremo, no yo me quedo y no programo nada para el año que viene, yo no digo, no soy legalista ni soy liberal, siempre estoy centrado. Debemos poner la mirada, cuidar nuestras cosas, pero no descuidar nuestras vidas, porque el templo, acaso ignorar que son templos vivientes de Dios, y a veces descuidamos nuestra vida y estamos más interesados en las vidas de esta vida de acá, y no es así, no nos olvidemos. Yo no sé si tuve tiempo de buscarlo o no, pero en Primera de Pedro, creo, Primera de Pedro 2.5, Primera de Pedro 2.5, dice, a ver si es, no sé si primera o segunda de Pedro 2.5, si no, me voy a tener que decir un poco de memoria. A ver, creo que es Primera de Pedro 2.5, porque no lo tengo anotado yo. Un momentito. Sí, acá. También vosotros como piedras vivas he edificado como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué? Nosotros somos piedras vivas, siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No estamos hablando de que me den la plata, ni como he escuchado lamentablemente a alguien que estimo mucho, ¿no? Que dijo, yo le enseño a ustedes, pero, y yo me quedé mirando porque lo apreciaba mucho, ¿verdad? Y lo aprecio mucho, ¿no? Pero no comparto eso. Yo no comparto que a mí me tienen que pagar un sueldo. Yo le enseño, pero ustedes el deber es soy un siervo de doble honor, entonces, como yo estudio y me preparo para darle el alimento espiritual a ustedes, ustedes también me deben dar el alimento material a mí, que es y está ahí, ¿no? Y yo que veo, bueno, yo reconozco de memoria, 1 Corintios 9, todos los textos que me quiera sacar, que están, y yo lo expliqué muchas veces, hay una prédica sobre eso, que se llama en el canal, se llama, las ofrendas no son para pastor, son para el pueblo de Dios, para los pobres. Y vemos, ya lo expliqué un montón de veces eso, ¿no? Y más allá que me lo quisieran dar, yo creo que no lo podría aceptar un sueldo de alguien que murió por mí en la cruz, no sé, no sé, a veces me pone mal estas cosas a mí. Cuando dice, ay, y yo a veces me enojo y tengo que padecer cosas y veo que los demás digo, para ellos es muy fácil. Pero no se trata de este templo,
de este templo, debemos estar interesados en el templo este es el templo de Dios. ¿Cuál es? Este que está acá. Bueno, sin preámbulo, me vamos a ir al capítulo 6. Capítulo 6, el decreto de Darío. En el capítulo 6, Darío da un decreto, o sea, para terminar el templo. Entonces el templo se ha terminado, van a ver en el capítulo 6. ¿Por qué? Porque esta gente, por si han escuchado sobre la Biblia o la han leído, le mandan que investiguen al rey, a ver si... Porque ellos, mirá cómo les sale mal la trama a ellos. Ellos no pensaban que había un verdadero un edicto de verdad por un rey. Pensaban que ellos habían levantado por levantar. Es como dijo, Daniel quiere predicar acá porque nadie te mandó. ¿Quién fue? Nadie te impuso mano a venir a vos. Pero no es... Yo conozco mucha gente que ha estudiado a lo mejor el seminario y le han puesto en mano y lo han ordenado ministros de Dios, y hoy vos los ves en YouTube y son desviados. Te puedes suicidar para el cielo. Hay otro hermano también muy querido, es el más conocido de todos, y lamentablemente unos hermanos, ¿no?, de Salvador levantaron, o sea, con el hermano Pau, y vos lo veas que era más conocido, y ahí ves. Entonces, ¿qué sucede? Habían sido impuestos por la mano, y habían puesto a mano, ¿qué sucede? Que hoy no se trata de eso. Dicen, no, ¿quién fue que te puso? Debemos ver si ese hombre de verdad ha sido levantado y ha sido puesto por Dios. Estos ordenamientos, es verdad, la iglesia debe cerciorarse que esté calificado, esa persona. No voy a hablar sobre como el ordenamiento de un ministro, de un pastor, de los oficiales, porque no tengo tiempo, ¿no? Ya lo explicamos en nuestra confesión de fe bautista en 1789, está en el canal, cómo se hace eso. Pero ¿qué sucede? Se llamaba el don del pastor la predica. Pero ¿qué sucede? Que esta gente quiso hacerle una mala jugada y le salió mal. Le dijeron, a ver, fíjate, le mandaron una carta a ver si de verdad esta gente. Y el rey se va a ver y se encuentra con que sí había un edicto del rey Ciro, del capítulo 6. Darío proclama, busca los archivos y se encuentra en que sí había un edicto que decía que se debía construir. Ellos tenían permiso de construir ahí. Y otra vez se vuelve a reanudar el templo y se termina edificando. Pero no solo eso, le sale tan mal, pero tan mal la jugada a esta gente mala, que yo les digo con mis palabras para si no lo entienden. En capítulo 6. Entonces, ¿qué les sucede? Que mismo rey ahora dice, ¿y ahora ustedes? Como decimos en Argentina, poniendo esa balaganza, ahora ustedes le van a ayudar a construir a ellos. ¡Oh! Y se querían arrancar los pelos esta gente, porque él le manda que Ana dice, yo quiero un edicto, porque acá veo que, vamos a decir como un diputado, ¿cómo se dice esto de acá? El diputado, ellos tienen que cumplir, y él encuentra un papel que estaba ordenado, que yo tengo que llevar hasta cabo, si yo estoy acá como intendente. ¿Y qué sucede? Tenía que llevar a cabo, y no solo eso, se saca otro de este Darío, saca un edicto que usted le dan todas las cosas para sacrificio, y no solo eso. Ahora yo pongo otra cosa todavía te digo, aquel que no haga esto se saca un poste de tu casa y se lo cuelga ahí. ¡Ah! Se volvieron locos. ¿Ve cómo le salió mal? No, esto sabe que me hace acordar a mí, voy a poner un stand-by acá. Me hace acordar cuando Satanás quiso que Cristo había muerto en la cruz. Ahora sí, dice, te gané. Lo que no supo que él ganó en la cruz. Cristo le venció en la cruz. Y esta gente también quería detener la obra, ¿y qué sucede? Que terminaron, vamos a decir como decimos en Argentina, el tiro por la culata. Terminó, la maldad le volvió a ella. Como decía mi mamá, me acuerdo de las viejitas antes, decía, la maldad se vuelve a que la tiró, así, algo así, lamentablemente. Así que es así, si vos tirás algo para arriba te va a caer. Y bueno, le salió mal y se termina edificando vamos a decir, el templo de Dios que ellos estaban haciendo, ¿no? Y se terminó completando la obra de Dios. Me gustaría hablar algo un poco sobre los ministros antes del capítulo 7, porque en el capítulo 7 ya va a aparecer alguien, que es el personaje de este estudio, que es Esdras, en el 7, ¿no? Pero en 1 Corintios 3, del 11 al 17, dice así, y eso es aquellos que están que son ministros, o aquellos que están, vamos a decir, líderes, entre comillas, ¿no? O son oficiales de la iglesia, que están construyendo, están llevando a cabo la obra del Señor. Debemos tener cuidado
de esto, porque en Primera de Corintios 3, versículo 11 al 17 dice así: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, sobre este fundamento, algunos edifiquen con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado su fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por fuego, recibirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así por fuego, quemándote así los partes de... así va a ser salvo. Padre, por eso es importante aquellos que son pastores o ministros. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Este es el texto conocido. Y que el Dios de Espíritu habita entre vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Hablando de la iglesia, ¿no? ¿Qué sucede? Muchos pastores están edificando y no están haciendo en Cristo, porque dice el versículo 11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, pero esa obra va a ser probada, mi obra va a ser probada. No va a ser probada si vino mucha gente. Bien, siervo fiel, me trajiste mucha gente al cielo. Yo no puedo traer más de lo que Dios ha escogido y ha seleccionado antes de la fundación del mundo. No puedo hacer eso. Pero ¿qué sucede? Que Él sí me va a juzgar cómo edifiqué la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles, sobre Cristo Jesús, sobre Él es que estamos edificando. Todo es cristocéntrico. Entonces, ¿qué está centrado todo? ¿Qué es lo que hablaba siempre? ¿Qué es lo que predicaba siempre? ¿Para qué te escogió? Yo no que se la pasan hablando, vos te pones en Facebook, se la pasan hablando, lo van a encontrar la mayoría que los conocidos, ¿cómo que ponen? ¿De la elección o la predestinación? No sé, me cansé y bueno, puse, no sé, Romanos 8:29. Está bien la elección, está bien la predestinación, pero el propósito que debemos preguntarnos, siempre le pongo el texto para que lo vayan a buscar. Le puse, es lo que dice Romanos 8:29. ¿Para qué te predestinó? Y es para que, como dice allá, que te parezcas más y más a Cristo. ¿Estás haciendo eso? Porque si vos no fue predestinado, me quedo quieto, no te dice los elementos de gracia, no estudio Biblia, no hago así, no tengo comunión con los hermanos, no me congrego como tiene uno por otro. Hago lo que quiero, que esto no te está formando en ti. Entonces, la elección está buena, pero ¿para qué te eligió? Entonces, bueno, te podría hablar muchas cosas, pero no me quiero desviar del tema. Entonces, ¿en qué estás construyendo? ¿En qué estás edificando el templo de Dios? Porque esto, no, si no, ¿cuál cosa pido yo? ¿Qué sucede? Que debemos edificar sobre el fundamento. Y una de las cosas creo que debe hacer el pueblo de Dios, hermanos ministros, es volver a hacer escritura. Volver a hacer escritura. Acá teníamos la costumbre de hacer estudios expositivos, que hacíamos texto por texto. Como quise ver toda la Biblia, bueno, agarré y tomé esta medida de por lo menos que tengo una idea, que el día de mañana diga, ¿qué habla Esdras? Tengo una idea, ¿de qué habla los reyes? Ahora ya tengo idea más o menos de que algunos hacían lo bueno, lo malo, otros... Tenés una idea que puedan conocer las escrituras, quizás no texto por texto cuando no terminemos más de esto, pero sí, por lo menos, y muchos no hacen eso, ¿no? En el capítulo 7 vamos a ver que aparece ¿quién? Aparece Esdras. El personaje Esdras del que estamos hablando. Y Esdras, vamos a ver que él subió a Jerusalén. Esdras, para que se pueda entender, si leen ahí, en el versículo 7, dice que, bueno, después de estas cosas, el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Seraías, hijo de Asaías, bueno, si ven de todo donde venía, en el versículo 5 dice, hijo de Aarón, sumo sacerdote. Él venía era del sacerdocio de Aarón, un sacerdote para que se pueda entender, ¿no? Más allá que era un escriba que ahora vamos a ver. Pero en sí, su descendencia era sacerdotal, venía de Aarón. Y él iba a venir casi con unas 2.000 personas, más o menos 2.000 hombres, más o menos, venía él, ¿no? Y era un maestro en sí de la palabra de Dios. Y ellos en sí, vemos que después, que ahora hablamos un poco más de él, cumplieron la misión a Ageo, que eran los profetas,
que era estimular al pueblo de Dios a empezar la obra. Dejen dormir ya, están en sus casas haciendo esto. Vienen los profetas, se van, bueno, ya cumplieron, pero Dios levanta siempre otro ministro. Acá, después que cumplen esta misión los profetas, Dios levanta a otro ministro que es Ageo, entra en el escenario ahora. Y, Esdras entra en el escenario, y Dios lo manda, o sea, él en sí tenía, era un erudito, o sea, de la palabra de Dios, si leen ahí, van a ver que dice, en los textos ahí, dice que él era, vamos a hacer una cosa, lo voy a leer yo, en el versículo 6, dice, este Esdras subió a Babilonia y era escriba experto, un erudito era, un experto, en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y el rey le concedió todo lo que le pedía, porque la mano del Señor Dios estaba sobre él. Este hombre estaba capacitado, era un erudito, estaba, por decir unas palabras, estaba versado en la palabra de Dios. Como Pablo, trazaba bien la palabra de Dios. El ministro de Dios debe trazar bien la palabra de Dios. No puede venir acá cualquiera y decirme, no, porque yo tengo que hablar y bien con espíritu de mansedumbre, si me disculpe. Así dice Jehová en su palabra. No, a mí me dijo en un sueño, así dice Jehová en su palabra. No cualquiera. Entonces, el ministro debe trazar bien. Por eso yo no puedo, no sé cómo el pastor, no sé cómo él. Este era un maestro de la palabra de Dios, como Pablo, ¿no? Dios le había capacitado. Versículo 6 dice, porque la mano de Dios estaba sobre él. Lo pueden leer ustedes mismos. Versículo 6, porque la mano del Señor de Dios, de su Señor estaba sobre él. ¿Por qué el ministro de Dios traza bien a la palabra? ¿Por qué el ministro de Dios está bien preparado, versado? Porque Dios está sobre él. Porque Él ha puesto el espíritu de vida sobre él, y por eso es que Él puede hacerlo. Si no, no lo puede llevar a cabo. Él no puede hacer nada. ¿Sí? Yo ni nadie, no estamos capacitados para nada. Es por medio de Dios que nos capacita para estar guiando a su pueblo santo. Y como el Señor Jesucristo, Esdras también, primero, él tuvo que hacer y luego enseñar. En Hechos 1.1 dice así, en el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, vemos como en Hechos, el doctor Lucas pone, escribiendo a Teófilo, que todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y Esdras, vamos a ver, que él tuvo que primero él preparar su corazón para hacer y después para enseñar. No podemos enseñar y después hacer. Si no tenemos los escribas, los fariseos hipócritas, que Cristo decía, hacéis lo que ellos dicen, pero no la cosa que hacen. Entonces un buen maestro, vamos a ver lo que dice el capítulo 7:10, versículo 7:10, que me voy a centrar, a considerar ahora un poco sobre lo que dice este capítulo. Versículo 10, dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas de Israel. Esdras, que había hecho, había preparado su corazón, había dedicado o preparado su corazón. Y eso es lo que debe hacer un ministro de Dios, es preparar su corazón. Yo me he tomado el tiempo de buscar algunas palabras para no estar pasando en un momento, porque me voy a poner este video si yo no me voy perdiendo. Por favor, gracias. En capítulo 7. Y en Esdras 7:10 lo tenía en la mano, lo estaba buscando. ¿Viste que nos decís, no encontraste tal cosa? La tenés en la mano. La tenía en la mano lo que estaba buscando. En Esdras 7:10 dice, ya Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla. Entonces, una de las cosas que debe hacer el ministro de Dios o alguien que quiere enseñar la palabra de Dios es dedicar su corazón a estudiar la ley del Señor, luego por segundo a practicarla y tercero vas a poder enseñar los estatutos del Señor. Muchos quieren enseñar pero no se preparan. Ay, ¿cómo enseño? ¿Y cómo podés enseñarle a alguien? No le podés dar nada si, bueno, preparaste, no entregaste tu corazón, todo tu corazón a Dios, a estudiar su palabra, luego a ponerla por práctica en tu vida y después sí a enseñarla.
Preparado, la palabra en el hebreo es kun, quiere decir estar listo. Entonces, Esdras se puso a estar listo, a estar asentado con firmeza, dice, estaba anclado y afirmado, él estaba seguro. Por eso hablé, dijo Pablo, porque él tanto creía, o sea, que él hablaba lo que él creía. Vamos a hablar con seguridad y con firmeza, no gritando así, sino cuando alguien me pregunta mi razón de que yo creo esto. ¿Por qué? Porque está en las Escrituras. Yo ya me preparé de antemano, busqué a Dios, lo puse por obra en mi vida, y es mi estilo de vida, es mi carácter, y yo lo puedo enseñar ahora, porque yo vi que lo llevo a cabo. Entonces, ¿qué me dirá? Yo te escucho como hablar, yo te escucho esto, y no, entonces va a dar un mal ejemplo. Pero Esdras no, había preparado su corazón. La palabra corazón en el hebreo es lep, quiere decir mente. ¿Cómo podemos saber eso? En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón, o sea, la mente, era de ello de continuo solamente el mal. Entonces, ¿por qué debemos preparar nuestro corazón? Sobre todas las cosas guarda tu corazón, dice el proverbio de Salomón. ¿Por qué debemos hacer? Porque el corazón, dice también el profeta, que es engañoso. Entonces debemos preparar nuestro corazón para que se pueda entender nuestra mente, porque nuestra mente es engañosa. Cuando querés tomar una decisión o querés hacer algo, si no has preparado tu corazón, no has adquirido en la palabra de Dios, vas a hacer decisiones erradas. Y eso nos enseña a preparar el corazón, nuestra mente, para tomar decisiones certeras, incluso después para poder enseñar. Y de esa forma ser guiado por la santa palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y para poder aplicarlo a nuestras vidas, apartándonos del mal, santificando progresivamente, etcétera, 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 ¿no? Y debemos amarlo con todo el corazón, como dice Deuteronomio 5, amarás al Señor con todo tu corazón, ¿no? Vemos que ese es el centro de las emociones, el corazón. Es el centro del conocimiento y de sabiduría. Como dice Deuteronomio 8:5, dice, reconoce a sí mismo en tu corazón. Entonces, para reconocer, no tengo tiempo de hablar sobre todo esto porque tenía un estudio aparte. Pero es el centro donde están todas las emociones, todas las facultades. Es la parte que vamos a ver dentro de un ratito que Dios abre. En sí, mismo Salomón, ya lo vimos en 1 Reyes 9, cuando dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces es el centro de la conciencia y carácter moral. Salomón, ¿por qué podía tomar decisiones así? Decía, cuánta sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios le había dado su sabiduría de lo alto. Y eso es lo que él le había dado. ¿Y cómo lo logró? Hizo, ¡pum!, bajó algo. Dios le dio el don, pero él dedicó ese tiempo, tuvo su responsabilidad, vamos a decir, de estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que sucedió con él. ¿Y cómo lo pudo hacer? En Ezequiel 36:26 dice, y yo os daré un corazón nuevo. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Debemos pedirle a Dios, dame Dios un corazón puro, un corazón recto, crea en mí un corazón así, porque yo quiero hacer tu voluntad, pero me equivoco a veces. Yo voy a poner ese querer y ese hacer. Pero si Dios lo puso, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo sé, Daniel? ¿Tenés hambre y sed de justicia? Esto, Dios puso eso. Si no, examinate. Porque si estás buscando las cosas de este mundo y no estás dedicado el corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla, a enseñar, es muy posible que no se nos haya puesto. No estoy diciendo que seas un erudito, que sea toda la palabra, pero hay un hambre y sed de justicia, debes buscar, es algo común en nosotros, ¿no? ¿Para qué dice? Para estudiar la ley. La palabra ley, en el versículo 10, que estamos desde las 7:10, ley, la palabra es Torah, quiere decir ley, quiere decir dirección, instrucción. Entonces el objetivo, o sea, de la ley o de enseñar, lo que ellos hacían, o sea, de él, en sí, tenían lo que hace un maestro. Pon lo que estoy haciendo acá yo, vamos a decir. En sí los pastores no es pastor maestro, en sí es pastor maestro. Todo pastor es un pastor y maestro. Aparte de pastorear, cuidar, exhortar, es un maestro. Él está capacitado para enseñar la palabra de Dios. Por eso Dios lo ha puesto ahí. Entonces, ¿qué dice? En sí lo que Dios nos manda, o a Esdras, él era un escriba, un maestro, es de cultivar un temor santo del Señor. ¿Para qué estamos interesados en nosotros? Para que puedan vivir de acuerdo a lo que Dios está esperando de nosotros. Entonces Dios está esperando que tú, que estás escuchando, que vivas la vida que Él le agrada. ¿Y cómo lo hace? Porque Él ha levantado siervos, ha dado dones a la iglesia para que te adoctrinen a ti, para que tú aprendas
absorba ese conocimiento y lo lleves a cabo. No seas una oidora nada más, sino una hacedora, un hacedor de la palabra de Dios. Pero para eso ha puesto Esdras en una iglesia, por decirlo, para que ellos, vos lo vas a ver durante la semana, que se preparan, estudian, tratan de ponerlo en práctica en su vida, a pesar de los problemas que tienen, como vemos acá que se les levantaban, pero ellos siguen igual, porque tienen propósito. Y eso vemos que era, el propósito era enseñar, entendía poder hablar y hablar sobre esto, sobre con qué desarrollar el joven su camino, y etcétera, etcétera, ¿no? Con guardar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que si no estamos haciendo eso, no estamos estudiando la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber? Y menos si no estamos practicando. Estudiarle una cosa, otra cosa es llevarla a cabo. Una cosa es saber mucha Biblia, ser un teólogo, y otra cosa ponerla por obra. Pues los mandamientos, la palabra mandamiento es mishwa ahí, que es un sinónimo, o sea, de estatuto y de Torah. Estos mandamientos podrían ser una prescripción, o sea, de arey, o una proscripción de no arey. No la quiero complicar un poco, ¿no? Pero si lo buscan, aparecía algo así, los mandamientos. Lo que Dios mandaba y lo que se hacía y lo que no se debía hacer, es un mandamiento. Dios manda eso, con sencilla palabra, para que se pueda entender. Era eso, ¿no? De esa forma, entonces, como dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero si no está guardando la palabra, no la atesorás, como dice el salmista, guardé tu mandamiento para no pecar contra ti. Es para eso, para no pecar contra Dios. Por eso hacemos la voluntad de Él, porque queremos hacer la voluntad de Él y agradarle a Él. Es para no pecar contra Él, no es porque le amamos. Y de eso se trata. Y para el juicio, decía, diseñar sus estatutos y ordenanzas de Israel. Esta traducción que yo tengo no aparece juicio. Bueno, un poquito por arriba, porque tendríamos que profundizar más y más y más. Pero, ¿qué sucede? Que no tengo el tiempo necesario de estar viendo todo esto. En el capítulo me voy a ir, sí, me estoy pasando. Me quedan dos cosas. En el capítulo 9 vamos a ver la oración, en el capítulo 8 no. Pero vamos a ver en el capítulo 9 la oración de Esdras, para hacerla un poquito por arriba nada más, porque si no tengo tiempo, ¿no? Porque en el capítulo Esdras vamos a ver, bueno, sí, en el capítulo 8 le invito a que vea, porque no, en sí él bendice a Dios por lo que Dios había hecho y por su misericordia, ¿no? Versículo 27 y 28, bueno. Pero veamos el capítulo 9, donde Esdras ora. Ahí Esdras van a encontrar, si escuchan, lo han leído, que Esdras se lamenta por la conducta de los judíos, en el versículo 1 al 4, y del 5 al 15 van a ver que es la confesión de los pecados, o sea, de Esdras, ¿no? ¿Qué sucede? Que estos judíos no obedecieron, o sea, juntarse con los paganos. ¿Por qué? Porque había una ley de Deuteronomio 7.3 que mandaba no unirse en yugo desigual, como está en 1 Corintios 6.14, si no me equivoco. Ellos se juntaron y se reproducieron y nacieron, vamos a decir, inconversos con cristianos, por decir, ¿no? Es como el día de hoy, y eso es lo que me llama la atención a mí. Lo malo, o sea, que vemos acá, es que no eran cualquiera, sino que para que puedan entender, había levitas y sacerdotes. Los mismos pastores. Es como que diga, hoy hay pastores que aprueban que sean gay, y hay pastores que aprueban que... ¿Cómo posible? ¿Qué hizo lo que hizo Esdras? Si ustedes han leído Esdras dice que rajó su cosa, le arrancaba la barba y los pelos. Lo que estaba diciendo fuera del culto, me contaba mi señora, es que a diferencia de Esdras, que Esdras arrancaba la barba de los pelos, Nehemías no hizo lo mismo. Nehemías le arrancó las barbas a ellos. Nehemías fue diferente. Bueno, Esdras no, él se indignó, era una forma de indignarse, romper su vestido así y decir, ¿cómo es posible que Dios nos da una oportunidad después de 70 años de cautiverio? Ustedes vienen a fornicar con esta gente, a hacer amistades con ellos. ¿Cómo es posible? Y ahí se rompió la cosa, él se lamentó de la mañana hasta la tarde, bueno, hasta la hora de la oración, te han leído o escuchado su Biblia, y él empieza, ahí se juntan unos cuantos de ellos y ellos empiezan a... ¿Cómo qué pasa? ¿Qué es lo que quieran que puedan entender? No sé si no han entendido hasta ahora de todos estos meses que vengo hablando. Sacrificios hacían ellos. Habían levantado un altar, habían terminado el templo, habían cantado muchas alabanzas al Señor, pero vivían una vida pecaminosa. ¿Entendés? La que digo siempre. Tener un buen templo, las mejores músicas, todo. Pero tiene que venir
un maestro decir, así dice Dios, esto, que falta. Pero si el maestro se pasa de la hora, uy, ya a mí me echarían de otros cultos. ¿Por qué? Porque, ¿sabes cuánto dura un culto? Ahí debe durar 15 o 20 minutos, a lo sumo 30. Y los mejores que yo he escuchado de la sana doctrina duran 45. Los mejores de la sana doctrina, 45 duran. Entonces, ¿qué sucede? Aburre la palabra de Dios. Y si vos te pones a leer Esdras, que yo no lo leo, dice que, fíjate de cuándo empezó, para si querés hacerlo, del capítulo 9, y cuándo terminó de leer. Estaría así durmiendo, porque tuvo casi todo el día. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, o sea, él hace un par de oraciones, todo se lamenta, y bueno, en el capítulo 10 decían dejar sus pecados. Pero a mí me gustaría leer, que no lo voy a hacer el domingo que viene, ya terminando, porque ya el 10 tampoco lo voy a leer. Sencillo, deciden abandonar, si ustedes ven Esdras, capítulo 9 y 10, dejar sus pecados que estaban con esas mujeres, y le dan carta de repudio. Pero en Nehemías 8, que no voy a leer el domingo que viene, no creo, porque habla de Esdras, aprovecho para leer de hoy, Esdras 8. Esdras lee la ley, en eso tampoco lo voy a leer, voy a decir un poco por arriba lo que se trata, porque no termino más. Pero en Esdras, en Nehemías 8, yo tengo Esdras lee la ley. Y en sí, no sé qué aparece ahí, pero en sí él va en lectura las escrituras o con la ley, hace una exposición de la ley a todos los que estaban ahí, podemos decir a la asamblea religiosa que se había congregado en sí. ¿Y qué aprendemos de ahí? Que cuando nosotros hacemos, o sea, la lectura de la palabra en la liturgia, esta es una ordenanza que Dios nos ha mandado a nosotros. En el principio regulativo, o sea, de la adoración pública que tenemos nosotros como Iglesia Bautista Reformada, en nuestra confesión de fe, tenemos que, ¿cuál es? ¿Cuál es? El primero es ¿por qué está acá enfrente esto? Porque al frente tenemos esto nosotros, tenemos las escrituras al frente de nosotros, y esto es lo que tenemos, y esto es lo que debemos seguir haciendo. Lamentablemente hoy vos vas al frente y ¿qué encontrás acá? ¿Quieres refresque la memoria de donde yo salí? Bueno, acá hay baterías, ese se llama altar. Hay batería, hay un lugar para que descanse la guitarra eléctrica, allá está el bajista, acá está el baterista. Eso hay ahí. Muy poco, acá al altar, acá está la palabra de Dios. Y eso es lo que sucede. Y Esdras empezó a hacer eso. Y es la forma como que nosotros, Dios, la forma también de honrar a Dios, también de edificar a su iglesia, porque no es mi iglesia, como dice, no, fuiste la iglesia del pastor tal, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Y es la forma de edificar en la iglesia. ¿Con qué va a edificar? Si no es con la palabra de Dios. Entonces, deben oír la palabra de Dios. No solo eso, si usted no tengo tiempo todo acá de leerlo, pero en el versículo 8 dice, y abrió el libro de la vista a todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso en pie. Entonces él me dijo al Señor, gran Dios, y respondió, amén. Bueno, se postraron. Él estaba sobre un estrado, vamos a decir como un púlpito que él tenía, ¿no? Y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar, y leyeron el libro de la ley de Dios traduciéndolo y dándole sentido para que entendieran la lectura. Es Nehemías 8:8. Dos cosas antes de terminar. Traduciéndolo y dándole sentido para que entendieran las escrituras. Lamentablemente escucho muchos pastores que dicen, la salvación es monarquística, la salvación es sinergística. ¿Cuánto fuiste predestinado? Yo creo que fui predestinado, no ante la fundación del mundo. ¿Cuándo fue? Creo que fue antes de las caídas, cuando en el plan de Dios, y están perdiendo el tiempo. Adán tenía pupo, no tenía cordón umbilical. Mira, yo creo que de acuerdo a mi... Se la hacen tan difícil, pero tan difícil. Dice que Pablo no predicaba con sabiduría. Dice las escrituras, y leyeron el libro de la ley de Dios traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura, dice Nehemías. ¿Qué debe hacer como ministro y como pastor? Sí, tenés que estudiar el libro de Berco, de Calvino, de la Reforma. Hoy ven en la Reforma, todos hablando de lo que hizo Calvino, todo lo que hizo Lutero. Oye, pero vos no sos del Tulip, Daniel. Sí,
Yo soy cristiano, creo en las doctrinas de la gracia, pero de este púlpito que me dio el Señor y que fue levantado con una madera que me encontré con una puerta, voy a predicar la palabra de Dios. Y le voy a dar la gloria a mi Cristo, no a Calvino. Y me dice, ¿sos calvinista? Creo en las doctrinas que Calvino predicó el Evangelio, y como él leyó a otros que leían las Escrituras, pero no soy calvinista, soy cristiano, y sí creo en las doctrinas de la gracia, y no defiendo a ninguno, porque él, tal como yo, fue un pecador y todo. Y no estoy nunca hablando de las cosas así. A mí me hace enojar y me enerva esas cosas, que estén perdiendo el tiempo con que son otros hermanos. Bien los respeto, Calvino los respeto a otros que hicieron una gran obra para Dios, pero fueron instrumentos como Elda, fueron instrumentos como Zacarías, fueron instrumentos como Daniel, y nosotros somos para darle la gloria a Cristo. Y no estoy en contra de nuestros hermanos que hicieron una gran obra hicieron ellos. Todos los que hicieron los misioneros, todos, pero cumplieron y eran instrumentos, eran vasos de Dios. No, me canto de que le están hablando puramente de ellos. Entonces, yo creo que ellos se podían levantar de la tumba, Calvino y las madres, ¿qué están haciendo ustedes que me están adorando? Ni Juan dijo que se postraran a mis pies. Cuando fue el ángel, dice, ¿qué hace? Dice Juan, que te postras a mis pies. Falta que le prendan vela nada más. Entonces, me pone mal, yo los respeto mucho, y fueron libros muy preciados que nos han dejado para nosotros, pero no podemos hacer eso, porque las escrituras deben hacer traducirlas y deben entenderlas. Y por eso que lamentablemente, si yo no están estos libros de teología sistemática, que vos lo escuchás hablar, y la gente está así, y no entiende ni jota lo que le estás hablando. Esdras nos enseñó a que debían traducirlo en el sentido que la gente lo pueda entender, esto es la palabra de Dios. Esa es la función de un maestro. Después vos sí es tu deber, si querés romperte la cabeza, estudiarla, todo lo que quieras, pero no se la compliques a la persona, porque el mensaje debe ser entendible. No solo eso, que dice que vemos que la gente, yo no tengo tiempo de leer todo lo que dice acá, de Nehemías 8, cuando termino más, pero dice que la gente prestaba atención. Lamentablemente la gente no presta atención, del púlpito aburre las prédicas, no, digo de todo, o sea, la mayoría pasa, porque cuando es muy largo como esto, hay una materia llamada homilética, y si no tiene que ser muy larga porque la gente se va a la mente. Entonces, no tengo tiempo de hablar de eso. Entonces, ¿qué sucede? Pero vemos que acá dice que la gente prestaba atención durante todo el día. ¿Y qué pasa? Que si no prestas atención, después ¿qué pasa? Te olvidas de la palabra de Dios. Cuando el corazón no está predispuesto a escuchar la palabra de Dios, se endurece después, y la palabra no es retenida en tu corazón, y por supuesto no la vas a poder poner por obra en tu vida, y no vas a poder crecer en santidad. ¿Por qué? Porque no prestaste atención, la palabra de Dios te fue pesada, la palabra de Dios te fue ociosa y aburrida. ¿Cuándo termina esto? Porque no la quisiste atesorar, no tuviste un corazón predispuesto, accesible, manso y humilde para poder recibir eso que tu padre te dice, hijo, atesora esto en tu corazón, para que te vaya bien. Lamentablemente queremos, cuando termina la película, nunca preguntamos cuando termina la película. No, qué lástima que terminó. ¿Saldrá a las 2? Me parece que está en la 3. A ver, me voy a buscar. Se está dando la 3 de esta. Esto sí, pero a ver qué viene el domingo que viene, no. Y eso me pone muy mal. Porque digo, a veces me pongo a mirarlo y digo, serán hijos de Dios, de verdad. Serán hijos de Dios. Porque si de verdad le amás, vas a querer saber las cosas de tu padre. Y a veces no los entiendo, ¿verdad? No los juzgo porque no los entiendo. Para ir terminando, para que puedan saber qué era Esdras era un escriba. La palabra griega es gramateus. Él era en sí, viene la palabra gramática, él escribía la palabra, era un versado, sin estudiar la palabra de Dios, tenía muchas funciones entre ellas, tratando de escribir la palabra de Dios. Un maestro de la ley, eran calificados para enseñar, no eran neófitos. Si no, vos le preguntabas algo, él decía, no, para que le voy a ubicar. Él decía, el Señor dice así, abría la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios estaba adentro de él. Por eso él podía hablar. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo estaba ahí. Y esto en sí eran intérpretes, oficiales de la ley. Hay mucho tiempo, muchas cosas para poder hablar de qué sucedió, para que puedan entender esto. Yo ya terminé. Lo que sucedió con estas personas es que con el correr del tiempo se acabaron los Esdras. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, cuando lleguemos más adelante, van a ver que en sí estos se nacieron, entre ellos se formaron los fariseos que estaban ahí adentro, y estos fariseos se van a encontrar que eran uno de los que estaban ahí, o los escribas que estaban ahí. No sé si se acuerdan de los evangelios, que eran
Señor, ¿te puedo hacer una pregunta? Ahí ves algunos escribas, pero Esdras no era así. Era un varón que se preocupaba. Esta gente era sepulcro blanqueado. Más adelante se acabaron los Esdras. Estos Esdras empezaron a surgir, se desviaron y empezaron a surgir estos fariseos, estos que en sí buscaban el reconocimiento, las plazas, sentarse en lugares públicos ahí para que vean, y hacían oraciones largas. No hubo más Esdras. Hoy hay pocos Esdras que quieren la palabra de Dios, que estudian la palabra de Dios, que la ponen a cabo en su vida y buscan enseñarle, Dios manda esto de ti. Advertirle a las personas, enseñarles. Dios estableció tanto un día, y no hay más Esdras, no hay. Son poquitos los que hay, ¿no? Bueno, vamos a cerrar con una oración. Amado Padre, le agradecemos porque el libro de Esdras nos ha mostrado que usted está interesado en que su templo sea reedificado, pero el templo ahora no es un ladrillo, nosotros somos el ladrillo de cual el Espíritu Santo va añadiendo día a día en la Iglesia Universal hasta que nos sea edificado. Cuando el último ladrillo sea puesto y acabada, dice que sonará la trompeta y el Señor vendrá a habitar acá. Entonces, que nosotros estemos trazando bien la palabra de Dios, aquello que usted nos ha llamado y nos ha puesto acá, para que podamos estar edificando su iglesia, para que la podamos haciendo la reforma, que volvamos a las escrituras, no a eventos, ni congresos, ni grandes cosas, sino que nos preocupemos de que de verdad estamos viviendo la vida que usted quiere. Porque aunque muchos no crean, usted ha establecido un día en cual juzgará a los vivos y a los muertos. Incluso a nosotros las obras que estuve edificando desde acá yo. Si la estuve edificando con heno, con hojarasca, o con oro, o con plata, el día la va a probar. Y usted no va a decir, mal siervo, no tuviste mucho, mira aquel que tuvo tanto. Sino me va a decir, me va a probar si el fundamento, ¿cuál fue el fundamento que pusiste, Daniel? Pusiste a mi Hijo amado Señor Jesucristo como fundamento y sobre él estuviste construyendo y adoctrinando a aquellos que te puse y yo seré juzgado. Entonces por eso me preocupo mucho, le pido que no me desvíen a la izquierda ni a la derecha. Si algún día me estoy por desviar, que me llame o me saque, porque no quiero hacer de mal testimonio a nadie. Por eso le pido por aquellos que de verdad están llamando, aquellos que usted veo que estuve hablando con algunos que están preparando de otra parte del mundo, que usted lo esté ayudando. Le pido por mi esposa y por esta iglesia. Como siempre decimos, de esta Iglesia Bautista de la Gracia. Amén.